Muy buenas tardes, mi nombre es Leandro León, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el CEAD de Zipaquirá. Actualmente estudio Ingeniería de Telecomunicaciones y para este caso vamos a hacer una entrevista con el trabajo colaborativo número 2, la parte etnográfica en la asignatura de Antropología. Nos acompaña Wilson Echeverría. Wilson, buenas tardes. Él nos va a hablar un poco de la historia del barrio de Capellanía en Cajicá, Cundinamarca, que es el ítem que escogí de la parte sociodemográfica. Entonces, Will, cuéntanos un poco de pronto de la historia, desde cuándo estás aquí y tu familia en el barrio Capellanía. Bueno, yo recuerdo que llegué a este sector más o menos cuando tenía un promedio de 10 años como tal acá en Cali. Y pues empecé a desarrollar como todo mi proceso de crecimiento dentro del entorno de la ciudad, conociendo todos los espacios y obviamente viéndolo crecer bastante. Perfecto. Acerca de un poco más sobre la cuadra, ¿tú puedes relatar un poco más de cómo fue los inicios de la parte de Capellanía? ¿Cómo se formó directamente? Sí, efectivamente, Capellanía en realidad era un sector de cultivos, era un sector, el último sector de Cajicá, se puede decir que el sector marginal. Nunca fue tenido en cuenta, por ende los campesinos y las personas que habitaban este sector en sus inicios tenían que ir en burro a traer el agua, tenían que evacuar los desechos en uno de los sectores de acá porque ni siquiera el carro de la basura llegaba y pues las mismas personas se encargaron del sector de generar toda la construcción de alcantarillados y construir todo lo que vemos hoy en día en Capellanía, que es el sector de acueductos también. No sé si de pronto se pasa un poco de las causas de migración hacia este entorno. ¿Por qué fue acá y no en otro sector del municipio? ¿Cuál fue de pronto como la parte que vio la gente para poder emigrar a este sector de Cajicá? Yo considero que por el simple hecho de ser un poquito más retirado de Cajicá, generaba que las personas pudieran llegar y colonizar ese espacio. Entonces, por ende, la gente llegaba y veía una oportunidad de vida en este sector. Entonces, las primeras familias fueron las familias más grandes y así trajeron a los que consecutivamente fueron colonizando estos espacios aquí en Capellanía. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos a continuar en términos de infraestructura. No sé si nos puedes hablar un poco más cómo fue la construcción de las primeras casas o calles o parques, lugares importantes de esta comunidad, cómo fueron los inicios de esas construcciones de las casas de los primeros habitantes. Sí, las primeras casas en realidad eran como fincas, no eran como tal casas sobre cuadras, sino eran en realidad fincas con caminitos con trochas, a los cuales pues las personas obviamente llegaban, tenían sus vaquitas, tenían su ganado, y ahí se encargaban pues de sobrevivir y compartir obviamente, intercambiar, digámoslos así, como las leches, los cultivos, las cosas que había en el mismo barrio y pues entre familias se apoyaban bastante. Ok, vamos a hablar un poco de las dinámicas socioculturales. Hay sitios de interés cultural en el barrio. No sé con qué frecuencia ustedes asisten aquí a la parte de sitios culturales o bibliotecas o sitios de interés a medida que ha crecido el barrio también. Sí, obviamente. Lo más cultural en realidad lo que se desarrolla son como los festejos de los aniversarios como tal del barrio. Eso es como el evento más cultural general al que se puede asistir. Como tal espacios así no los hay. Tenemos lo que es una ludoteca y pues ahí asisten los niños obviamente y se les regala todo el tipo de información con respecto a la ludoteca. Se desarrollan ahí algunas actividades en el salón comunal obviamente también actividades para la comunidad, pero no hay algo específico en el que se diga sitio cultural. Tenemos de pronto Montepincio y La Cumbre, que son como los espacios a los que se puede asistir. De acuerdo, en esta comunidad existen creencias populares, digamos, cómo influyen en la vida cotidiana de la gente. Aparte de creencias religiosas, digamos, en épocas como Semana Santa, cómo influyen esas celebraciones aquí en el barrio. Yo pienso que es como lo más marcado que hay en el sector. La influencia cultural es como tal la religión católica y es obviamente la más fuerte. Entonces se hacen las típicas procesiones y pues algunas costumbres aún, precisamente hablábamos de eso, que son como los de que no se bañe porque se vuelve pescado, ese tipo de cosas que son actividades que se generaban desde nuestros abuelos, en los cuales las personas pensaban de esa manera y esta Semana Santa era obviamente para no generar ningún tipo de actividad que no fuera la de estar en la iglesia y tener muchísima reflexión junto a las familias. Ok, aquí hay una parte que es tradición oral. En esta comunidad existen relatos o cuentos, refranes o mitos o leyendas tradicionales que sean relevantes a la memoria del sitio de cada
acá de capellanía? ¿O alguna creencia colectiva en el grupo? ¿De pronto conoce alguna? Pues la verdad no tanto. Sí, en un principio se decía que habían como entierros indígenas y que en algunas ocasiones se veían procesiones por algunos sectores muy en la madrugada. Pero pues no pasó de ser más que eso, como el mito que en esa época se formaba y pues porque este fue territorio definitivamente muisca, entonces sí se decía que se veía como una marcha o algún tipo de procesión a la madrugada, como llamas y cosas así, pero específicamente un mito más sentado no lo escuchamos. Bueno, volviendo a la parte de religiosidad, aquí pues quisiéramos saber el origen histórico de las fiestas y rituales que fueron heredadas de sus ancestros, aquí cómo se aprendieron, digamos, algunas fiestas populares que se ven como el Día de la Virgen del Carmen o otros festejos católicos, cómo se viven acá en el barrio. Pues de por sí, todo este tipo de creencias ya sabemos que vienen desde una formación obviamente europea, vienen desde España, pero efectivamente sabemos que fueron formadas por nuestros abuelos y que sí, efectivamente, todo tipo de celebración tiende a ser muy religiosa, entonces la mayoría son, por ejemplo, la Virgen del Carmen, entonces hay muchísimo camionero incluso en el sector, entonces muchísimos conductores se reúnen, desarrollan todo el proceso en torno a este tipo de festividad. Ok, aquí quiero complementar algo digamos, viendo el crecimiento de la población del barrio, cómo ve las incursiones de la parte de las otras iglesias o creencias como cristianas en cuanto al barrio, de pronto que llegan nuevas personas y pues ellos tienen su fe en la parte cristiana, cómo ve con respecto a otras personas si ha habido de pronto que la gente niega o rechaza estas creencias, ¿cómo ve esa parte? Sí, es muy difícil cuando hay una serie de ya costumbres, más las religiosas tienden a sentarse muy fuertemente. Pero aún así a capellanía ha llegado incluso la religión mormona, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová y cristianos. Entonces no tienden a ser muy fuertes, pero sí tienden a tener su aceptación dentro de algunas personas. Pero obviamente la romería más fuerte la mueve definitivamente la Iglesia Católica. Ok, vamos a hablar un poco de la parte socioeconómica. ¿Sabe usted cuál es el estrato socioeconómico aquí en este territorio, en el barrio Capellanía? En realidad está entre el 1 y el 3 máximo, de ahí no ha pasado hasta el momento. Tengo entendido que según las calificaciones del CISBEN y estratificación, más o menos entre el 1 y el 3 no ha pasado a otro nivel más alto, pues obviamente por seguir teniendo el estigma de un sector más alejado del centro de Carica o retirado definitivamente del sector. Ok, continuando, ¿cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en este territorio? ¿Cómo las observa usted? ¿Cómo las percibe? Pues en realidad hay de todo. A veces intentamos manifestar como la pobreza dentro de la parte económica, pero en realidad el solo hecho de tener un terreno en estos espacios ya muestra que sí hay algunos recursos y hay una muy buena economía. O sea, considero que hay una estabilidad, no tanto en cuanto a la parte laboral, pero sí hay cositas que se van dando. Ok. Vamos a validar un poco cómo concibe usted la educación en este territorio, cómo observa los niveles de educación, tanto la primaria como la educación de las personas que habitan en este territorio. Pues hay de todo un poco. De igual forma, por la misma formación, hay personas que en realidad han crecido de forma empírica y la formación ha sido pues más para los jóvenes en realidad. Entonces eso es lo que hemos estado como viendo, ¿no? Que sí hay oportunidades para los muchachos, que sí hay en donde estudiar, hay colegios, hay toda esa estabilidad en realidad en cuanto a la parte educacional, pero pues falta más formación en cuanto a la parte de los adultos, que se preparen, que estudien más, que terminen sus estudios, validación y este tipo de cosas. Ok, vamos a finalmente hablar un poco de las problemáticas socioculturales. ¿Qué tipo de conflictos se presentan en esta comunidad? Si son de orden político, social, religioso o ideológico, ¿qué tipo de conflictos son los que más se acentúan en en el barrio Capellanía? A ver, yo creería que ni siquiera tanto los conflictos a nivel religioso, serían más como los conflictos a nivel de familias e interpersonal, como esa parte cultural en la cual se forman, siendo como el sector más aislado, entonces algunos son los más antiguos, los que mandan más, las familias más fuertes, entonces son los que más gritan, toman, hablan en voz alta y eso genera como ese conflicto entre algunas personas que van llegando nuevas y obviamente se sienten como atacadas por ser señaladas por novatos, por forasteros en el sector, entonces ha sido más bien como ese tipo de problemática en realidad. Y obviamente algo también de lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas que generan que pues, los muchachos en son de licor, de las drogas, se vuelvan un poquito la situación menos controlable.
delincuencial y ese tipo de cosas. Ok, ¿cuál cree que usted que es el origen de estas problemáticas? ¿Cómo han sido las dinámicas socioculturales, digamos? ¿Por qué se presentan tantos esos inconvenientes que se ven también en otros territorios como el consumo de alucinógenos, problemas entre vecinos? ¿Cuál cree que es el origen de estas problemáticas? Yo consideraría que conlleva más a esa parte de formación con respecto a la tolerancia, respetar los espacios de los demás y en cuanto a las familias, familias fortalecidas y acompañamiento, que es como la problemática general que se forma en torno al consumo de este tipo de sustancias. Ok, finalmente hablando un poco de país, ¿cree que estas problemáticas de origen político y económico que afectan al territorio colombiano también afectan a esta comunidad? ¿Me puede decir un poco cómo lo pueden afectar? Uy, yo considero que sí, en muchísimos aspectos, lo que es el manejo de impuestos, el manejo de los combustibles, obviamente estamos en unos espacios en los cuales, como les decía, hay mucho automotor, entonces obviamente el simple hecho de las alzas de combustible, el simple hecho de los peajes, todo lo que tiene que ver en cuanto a estudios, de conseguir artículos escolares, cada año es más costoso, entonces obviamente eso genera este tipo de problemáticas en las cuales se ven afectadas por la parte socioeconómica, que es bien fuerte. Bueno, pues muchas gracias, Will, por habernos descrito un poco más de este territorio, de Cajicá, Capellanía, y pues muchas gracias a todos. Gracias.